El millonario lloró al ver a la mendiga arreglar su único osito de peluche con amor. La plaza mayor era un caos. Gente por todas partes. Risas, gritos, vendedores alineados como soldados en una guerra por la atención de los transeúntes. El aire olía a arepas recién hechas y a churros, mientras el sol brillaba intensamente sobre las cabezas de todos. Y en medio de esta vorágine, Alejandro, un millonario de rostro impasible, observaba con frialdad desde su elegante auto. No era la primera vez que se asomaba a la vida de los que estaban por debajo de él, pero hoy algo lo mantenía pegado a la ventana, un nudo que se formaba en su pecho. Cerca de una fuente de agua, una figura destacaba. Era Rosa, una mendiga afrodescendiente, vestida con harapos que alguna vez fueron coloridos. A sus pies, un pequeño osito de peluche, su único amigo, estaba desgastado, con un ojo caído y un costado rasgado. Mientras el mundo a su alrededor giraba en un frenesí, ella se agachaba, manos temblorosas, intentando coserlo con piezas de hilo desparejadas y todo su amor. La manera en que acariciaba al osito, con dulzura y dedicación, hizo que Alejandro sintiera por un instante esa emoción que había creído perdida. Su corazón, antes de hielo, empezó a abrumarse. Era un extraño peso, como si ese peluche desgastado llevara su propia carga de soledad. La mirada de Rosa era un universo por descifrar, una mezcla de nostalgia, pérdida y esperanza, algo que hacía mucho no experimentaba. Sin embargo, su viejo desprecio por los pobres zumbaba en su mente, desafiando la conexión que intentaba forjar entre ellos. ¿Quién era ella, una mendiga, para despertarle tales sentimientos? Los murmullos de curiosos se alzaron cuando algunos comenzaron a notar la escena. «Mira a esa pobre mujer, debe ser una loca», decía uno. Otros negaban con la cabeza, condenando su situación con miradas desdeñosas. Pero a Alejandro no le importaba lo que decían. Estaba atrapado, viendo cómo las manos de Rosa se movían rítmicamente, casi como si danzaran alrededor del osito. En ese instante, entre gritos y el bullicio, todo se hizo un silencio ensordecedor. Era su mundo y el de Rosa, dos realidades en un mismo instante. Cada punto de sutura en el peluche parecía un espejo de su propio corazón roto. Pero mientras más observaba, una sombra comenzó a acechar la escena. El osito guardaba un oscuro secreto, un vínculo desconocido entre la vida de Rosa y la de él, un lazo que podría cambiarlo todo. Alejandro sentía un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si el destino no fuera más que una broma cruel, riéndose de su miedo y sus decisiones? Súbitamente, Rosa levantó la mirada. Sus ojos profundos se cruzaron con los de Alejandro, y en ese instante el ruido del mundo se desvaneció. ¿Podrían ellos, atrapados en sus respectivas soledades, encontrar consuelo mutuo en el dolor compartido? ¿O simplemente sería un encuentro fugaz, una oportunidad perdida para conectar sobre lo que realmente importaba? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Rosa levantó la mirada.
Sus ojos profundos se cruzaron con los de Alejandro, y el mundo de pronto se desvaneció. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo en su mirada despertó un eco en su memoria, algo que él había enterrado hace mucho tiempo. Sin embargo, en ese instante de conexión, un grito desgarrador cortó el aire, seguido de una explosión repentina. ¡Bum! El estruendo resonó como un trueno, y la gente en la plaza se dispersó, gritando en pánico. Alejandro sintió cómo su corazón se disparaba. ¿Qué sucedía? Todo se volvió un caos. Un grupo de hombres encapuchados emergió por una de las calles adyacentes, armados y gritando, creando un mar de terror entre los presentes. Las risas se convirtieron en llantos. El delicioso aroma de las arepas se ahogó en el humo que comenzaba a invadir el espacio. Rosa, en medio de la confusión, se lanzó hacia su osito, buscando protegerlo en vez de huir. Sus manos temblorosas viajaban entre los fragmentos de lo que solía ser su refugio. Alejandro, paralizado, sintió algo dentro de él romperse. Observaba como si el tiempo se detuviera, mientras la mendiga se aferraba a su único amigo, los ojos llenos de terror. Entonces, uno de los hombres se acercó a ella. «Dame todo lo que tienes», rugió, mientras la multitud se alejaba y algunos quedaban tirados en el suelo, temblando. Alejandro, atrapado entre la desesperación y la lucha interna, se dio cuenta de que tenía que actuar. Esa mujer, esa conexión que había sentido, no podía reducirse a otro número más en una noticia trágica. Sin pensarlo, se lanzó del auto hacia la escena, sintiendo el golpe del suelo mientras corría. Fue entonces cuando, inesperadamente, reconoció algo en el rostro de Rosa. Era pálido, pero había un destello en sus ojos que se parecía al de alguien que conoce un secreto profundo, muy profundo. «Aléjate de ella», gritó, acercándose con determinación. Pero en el instante siguiente, algo desgarrador ocurrió. Rosa, aún temblando, levantó la mano, y no fue para pedir ayuda, sino para revelar algo oculto en su costado. Con un movimiento rápido, destapó una pequeña pistola que había guardado entre sus harapos, apretando el cañón entre sus dedos con una resolución que desafió la incredulidad de Alejandro. «No», murmuró él, sintiendo que el mundo se les venía encima. ¿Era posible que esa mujer llena de dulzura y cuidado hacia el osito estuviera empapada en algo más oscuro? Los gritos se mezclaban en su mente. «Eres una loca, debe estar loca, ¿qué hace con eso?» Pero Alejandro ya no pensaba en lo que decían los otros. En su pecho un nudo de confusión creció. ¿Quién era realmente Rosa? ¿Qué había hecho para estar en ese lugar, pegada al suelo con un arma? Mientras Rosa se enfrentaba a sus atacantes, Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Era posible que aquel amoroso acto de coser un osito ocultara un pasado mortal? Las miradas de su entorno, ansiosas y aterrorizadas, se volvían cada vez más desafiantes, incluso hacia él, que intentaba intervenir. Voces se alzaban, pero él solo podía concentrarse en Rosa. En su mirada había un abismo oscuro, un secreto temido, un destino que al parecer sus vidas compartían de una manera aterradora. ¿Era este su verdadero encuentro? ¿Un juego del destino que revelaría algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar? De repente, todo dio un giro. Las manos de Rosa se movieron, y en un instante que pareció durar una eternidad, el destino de ambos cambió. Todo eran gritos y flashes, y la pregunta más terrorífica resonaba en la mente de Alejandro. ¿Qué revelaría el próximo movimiento de Rosa? Era una línea delgada entre el amor y el horror. Rosa tensó los dedos alrededor del arma, su mirada atravesando la confusión y el pánico a su alrededor,
Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando como un tambor de guerra. No entendía lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que esa mujer, que había dedicado su amor a reparar un simple osito, ahora empuñara un arma? «¡Aléjate!», gritó el hombre encapuchado, su voz cargando con el peso del miedo y la desesperación. La multitud se arremolinaba. Las personas tropezaban en su intento por escapar. Alejandro dio un paso hacia Rosa, pero algo en su mirada se había oscurecido. La dulzura que la había llenado mientras cuidaba su peluche se había desvanecido, dejando solo al otro lado una determinación aterradora. «Rosa, no», murmuró él, sintiendo como el aire se le escapaba. No sabía si era el peligro de la situación o el miedo a lo que Rosa pudiera hacer. En un instante todo cambió. «Suéltala», se escuchó de repente. Una figura surgió de la multitud. Era un hombre alto con una chaqueta oscura y un par de cicatrices en la cara que hablaban de un pasado difícil. Alejandro parpadeó, intentando procesar. No podía ser. ¿Era su hermano? Un destello de reconocimiento iluminó la mirada de Rosa. Alejandro sintió que el mundo se detenía. «No te acerques, Isaac», dijo ella, con la voz temblorosa. «No quiero hacerle daño a nadie, pero me han llevado a esto». «Ellos no te controlan, Rosa», respondió Isaac, con una calma que creaba un contraste inquietante con la tensión en el aire. «Tú no eres como ellos. Recuerda esto. Eres más fuerte». Alejandro se quedó sin aliento. ¿Quién era realmente Rosa? Había algo en su historia que no encajaba. La forma en que ella se aferraba al osito más que a su propia vida, su voluntad de defenderlo a toda costa. ¿Por qué todo parecía tan confuso? En ese momento de caos, lo que parecía ser un simple encuentro se transformó en un juego peligroso de secretos. La familia, la pobreza, el amor y el odio bailaban en el aire a su alrededor. La verdad estaba a punto de estallar. El hombre encapuchado se acercó más. «No tienes ninguna oportunidad, Rosa. Ríndete y dámelo todo». Las palabras resonaron con amenaza. La multitud se volvió insoportable. Gritos y sollozos creaban una sinfonía de pánico mientras la tensión crecía. Pero entonces algo inesperado sucedió. Rosa, con un destello de valentía, dio un paso adelante, apuntando su arma hacia el hombre. Alejandro sintió cómo sus manos temblaban. No sabía si debía temer más por la vida de Rosa o de la gente que los rodeaba. «Si te atreves a acercarte, juro que dispararé», gritó ella, su voz resonando con poder. Alejandro comprendió lo que estaba sucediendo. Rosa no solo estaba luchando por su vida, sino que también estaba defendiendo un secreto. Tal vez su propia libertad. De repente el sonido de una sirena resonó en la distancia. ¿Era ayuda? ¿Era un momento de esperanza? ¿O solo una nube más en su tormenta? La mirada de Isaac se volvió intensa. Él sabía más de lo que decía. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero con cada respuesta surgiendo otra pregunta. «Rosa, confía en mí, deja que te ayude», gritó Isaac, y el caos empezó a girar, como un torbellino que amenazaba con devorarlos a todos. Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Quién era realmente esa mujer por la que había comenzado a sentir algo especial? ¿Y qué secretos guardaba su pasado que pudieron haberla llevado a este momento de desesperación y valor? Un disparo resonó en la plaza. El tiempo se detuvo. Todo se tornó en silencio absoluto. ¿Quién había disparado? ¿Era Rosa o el encapuchado? Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Mientras la multitud comenzaba a reaccionar, la verdad de los eventos, como una sombra al acecho, se acercaba lentamente. Un final inesperado estaba en el horizonte,
y las decisiones de cada uno de ellos podrían cambiar para siempre el rumbo de sus vidas y de su conexión. Rosa tensó los dedos alrededor del arma, su mirada atravesando la confusión y el pánico a su alrededor. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando como un tambor de guerra. No entendía lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que esa mujer, que había dedicado su amor a reparar un simple osito, ahora empuñara un arma? «¡Aléjate!», gritó el hombre encapuchado, su voz cargando con el peso del miedo y la desesperación. La multitud se arremolinaba. Las personas tropezaban en su intento por escapar. Alejandro dio un paso hacia Rosa, pero algo en su mirada se había oscurecido, dejando solo un destello de determinación aterradora. «Rosa, no», murmuró él, sintiendo cómo el aire se le escapaba. No sabía si era el peligro de la situación o el miedo a lo que Rosa pudiera hacer. En un instante todo cambió. «¡Suéltala!», gritaron otros, pero Alejandro estaba atrapado en su propia confusión. Rosa ya no tenía el rostro dulce y apenado que había visto antes. «Escúchame, Rosa», dijo Isaac, su hermano, con un tono calmado. «No eres como ellos». Pero el hombre encapuchado se acercó más. «No tienes ninguna oportunidad, Rosa. Ríndete y dámelo todo». Las palabras resonaron con amenaza. La multitud, ahora miedo palpable entre ellos, creaba un infierno de gritos y llantos. Los ojos de Alejandro permanecieron fijos en Rosa. En medio de todo, ella aló del gatillo, pero en lugar de un disparo, el arma solo hizo clic, un chasquido vacío. «No tengo balas», susurró, y la desesperación se apoderó de su voz. Un silencio inquietante envolvió la plaza, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Pero lo que pasó después fue lo más inesperado. De entre la multitud, una mujer desconocida, de cabello plateado y mirada feroz, salió disparada hacia ellos. «Rosa, detente», y en sus manos alzó un perro de peluche enorme que parecía un monstruo en comparación con el osito deshilachado en el suelo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer se detuvo frente a Rosa, sus ojos llenos de dolor y reconocimiento. «No puedes hacer esto, hermana. No puede ser el final». La multitud murmuró, sorprendida. Alejandro sintió que su corazón se detía. «¿Hermana?», murmuró él, confundido. Rosa miró a la mujer, una mezcla de odio y amor en su rostro. «Me traicionaste, Sofía». La voz quebrada de Rosa resonó en el aire, lleno de traiciones olvidadas. «¿Por qué ahora vuelves? ¿Por qué no estuviste cuando más te necesité?». Sofía dio un paso adelante. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Tuve que dejarte. No podía arrastrarte conmigo. Pero aún eres mi sangre». El caos se volvía más intenso. Alejandro miraba a Sofía y luego a Rosa. Todo se tornó en un juego de sombras y secretos. Unos pasos por detrás, el encapuchado se movió, incapaz de contener su curiosidad. ¿Qué trama es esta? ¿Un drama familiar en medio del crimen? La risa burlona atravesó el aire. Iba a burlarse de su desventura, cuando una figura intempestiva apareció tras él, un agente de la policía que había estado infiltrado, observando desde las sombras. Rápidamente, la situación se tornó un torbellino. Las sirenas sonaban cada vez más fuertes. «Eso es suficiente. No dejen que escapen». La voz resonó. Todo se descontroló. Los gritos de Rosa y la súplica de Sofía se perdieron en el mar de caos que se desataba. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, cada revelación dejándolo más confundido. ¿Quién era realmente Rosa? ¿Qué hizo que dos hermanas terminaran en lados opuestos? Las luces de las patrullas parpadeaban en la plaza, y Alejandro se dio cuenta de que tenían poco tiempo. La conexión que había sentido, la que parecía ser un simple encuentro,
ahora era un nido de secretos desgarradores. ¿Era este el inicio de su historia juntos o un capítulo trágicamente cerrado? Sin embargo, el eco del boom del disparo resonaba como un recordatorio doloroso de que todo podía cambiar en un instante. Rosa, entre lágrimas y esperanzas perdidas, se enfrentaba a su propio destino. La verdad estaba por estallar. ¿Podría haber un camino que uniera a las hermanas? ¿O el tiempo se había acabado para ellas? Todo parecía un enredo de confusiones, donde la única respuesta era la pregunta latente en el aire. ¿Qué venía después de esto? Rosa, entre lágrimas y esperanzas perdidas, se enfrentaba a su propio destino. La verdad estaba por estallar. Sofía, con la voz temblorosa, trataba de alcanzar a su hermana. La tensión palpable era como un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. La multitud seguía gritando, y la sirena de la policía se acercaba, mezclando su ruido con el caos que reinaba en la plaza. «¡Basta! ¡No lo hagas!», gritó Alejandro, pero sus palabras parecían perderse en el aire cargado de angustia. Rosa temblaba, en conflicto entre su amor por su hermana y el miedo que la había llevado a esa situación. La verdad de su historia estaba a punto de explotar, pero lo que seguía fue un giro que nadie esperaba. El encapuchado, desesperado y en un arranque de rabia, sacó una granada de su bolsillo. «Tú no tienes idea de con quién te estás metiendo», rugió. Con un movimiento rápido, tiró la granada al centro de la plaza. El tiempo pareció detenerse. Todos los rostros se volvieron hacia el objeto que caía. Un eco de tensión llenando el espacio. No había tiempo para pensar, solo para actuar. «¡Cúbranse!», gritó una voz entre la multitud. La gente empezó a correr, algunos tropezando, mientras otros empujaban para salir del área. Alejandro vio a Rosa, aún paralizada. Ella no se movía, sus ojos fijos en el explosivo que se acercaba. El miedo la mantenía atrapada, como una mariposa en una telaraña. «Rosa», Alejandro deseó poder alcanzar su corazón, romper esa barrera invisible que los separaba. «Ven conmigo». Pero no fue el grito de él lo que la hizo reaccionar. Fue el eco de un disparo. Un segundo antes de que la granada cayera, Sofía, con una rápida decisión, se lanzó hacia Rosa, empujándola justo cuando la explosión resonó. En un instante, todo se cubrió de humo y polvo. El estruendo fue ensordecedor. La plaza tembló y el calor los envolvió. Alejandro se lanzó al suelo, cubriéndose la cabeza. El caos se desató. Gritos, el olor a pólvora, fragmentos de escombros volando por todas partes. Cuando el sonido finalmente se extinguió, todo se tornó en un silencio inquietante. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Alejandro se arrastró, su cabeza zumbando. Miró a su alrededor, buscando a Rosa y Sofía. A medida que las personas empezaban a levantarse, gritos de dolor resonaban en la plaza. Y ahí, en medio del horror, vio una figura familiar. No era Rosa ni Sofía, sino el encapuchado, que se había llevado la peor parte de la explosión, con su cuerpo destrozado y una mirada de incredulidad. Pero lo que realmente lo dejó helado fue el estampido de otro disparo. Los ojos de Alejandro se abrirán como platos. En la muerte del encapuchado había algo que nadie esperaba. Una pequeña bomba de papel que cayó de su chaqueta justo antes de que su cuerpo se cayera. En el papel, algunos nombres estaban escritos, cada uno de ellos, todas las vidas que el encapuchado había arrastrado a esta pesadilla. «¿Quién era él?», murmuró Alejandro, sintiendo que su garganta se cerraba. Rosa y Sofía, aún aturdidas, comenzaron a levantarse. «Rosa», dijo Sofía, él no era un extraño. Él era...». Un silencio se apoderó de la plaza. Todo el mundo quedó paralizado.
El horror se mezclaba con la confusión. Un susurro se extendió entre la multitud, revelando secretos desgarradores que estaban a punto de desvelarse. ¿Acaso Rosa y Sofía tenían una conexión con el encapuchado? ¿Había algo más oculto entre ellos? Con cada pregunta flotando en el aire, Alejandro comprendió que toda la historia que había creído conocer se estaba desmoronando ante sus ojos, y el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Alejandro observó al encapuchado en el suelo, la vida desvaneciéndose en sus ojos, y las piezas de su historia se desmoronaban ante su mirada. Siguió su trayecto inquieto con la vista, buscando a Rosa y Sofía entre la multitud. Pero cuando finalmente las encontró, lo que vio lo dejó sin aliento. Rosa y Sofía, todavía tambaleándose de la explosión, estaban frente a la figura ya inerte del encapuchado. Pero no eran las únicas. Junto a ellas, una tercera persona emergió de la niebla, del caos. Era una mujer de mediana edad con el cabello desgreñado y una mirada fiera. Su porte y la forma de sujetar un viejo cuchillo hicieron que un escalofrío recorriera el cuerpo de Alejandro. Ella se parecía sorprendida y al mismo tiempo resuelta. «Sofía», gritó la mujer, ignorando completamente a la multitud atónita. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Nuestras vidas dependen de esto». Rosa, con la voz quebrada, respondió: «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?» «Soy Valeria, tu madre», dijo la mujer. La revelación como un rayo en un día gris. Las palabras resonaron en el aire, dejando un silencio helado a su paso. A cada lado de la plaza, el murmullo se hizo un eco lejano. La gente miraba, en shock, las miradas de incredulidad cruzándose entre sí. ¿Qué? Sofía se tambaleó hacia atrás. La incredulidad teñía su voz. «No, no puede ser». «Lo es», Valeria respondió con firmeza, sus ojos atravesando a ambas jóvenes llenos de dolor y urgencia. «Yo no estaba cuando más me necesitaban, pero he estado buscando. He estado tratando de mantenerme oculta por décadas». La tensión era palpable. Alejandro se sintió como un espectador de una obra de teatro trágica, con cada línea revelando secretos que nunca había imaginado. Este hombre, Valeria se movió hacia el encapuchado, señalando su chaqueta rasgada, es parte de un viejo juego, un juego que nunca debí dejar que ustedes jugaran. Él es parte de su vida. Estaba detrás de todo lo que vivieron. La voz de Valeria temblaba, y los ojos de Alejandro se abrieron. Un murmullo recorrió a la multitud. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo que parte de su vida?» «Él me persiguió toda mi vida. Me obligó a separarme de ustedes. Nunca quise que estuvieran involucradas, pero no contaba con que se cruzarían con él», explicó Valeria, sus dedos temblando al borde de la locura. Debieron quedarse lejos. Tenía que protegerlas. Mientras todo esto sucedía, la figura del encapuchado yacía callada. Rosa dio un paso hacia su madre, furiosa. «¿Por qué no nos lo dijiste antes? Nos dejaste solas». «Rosa, escucha. No tengo tiempo para explicar. La verdad ahora es que no estás a salvo. Él no es el único. Hay otros». La declaración se deslizó entre las vibraciones del aire tenso como un cuchillo. «Espera. ¿Qué otros? ¿De qué estás hablando?», preguntó Sofía con voz entrecortada, la rabia mezclándose con miedo. Valeria la miró a los ojos, su decisión resonando en el espacio. «Los hombres que quieren destruir nuestra familia vienen, y su presencia se siente ahora más que nunca». En ese mismo instante, Alejandro sintió un tremor sutil bajo sus pies. No era un simple escalofrío. Era peligro, un alarido de caos que se acercaba. La multitud en su confusión empezaba a agitarse de nuevo. «Escapemos, rápido, no hay tiempo», dijo Valeria, y de repente todo se volvió un torbellino. El encapuchado lo había sido todo. Pero ahora
Cada palabra asombrosamente reveladora de Valeria desmantelaba lo que ellos pensaban saber. Rosa y Sofía eran más que dos hermanas. Eran partícipes de una lucha que ni siquiera entendían. Antes de que Alejandro pudiera asimilar todo esto, un grupo de hombres armados apareció del fondo de la plaza. La atmósfera cambió instantáneamente. Cada grito se convirtió en un eco de terror. Los rostros de las personas se tornaron pálidos y llenos de pánico. «Es hora de que pagues por lo que hiciste», gritaron con voces profundas, desatando la sensación de inminente peligro. Alejandro sintió que la adrenalina corría por sus venas, el miedo y la urgencia en una danza aterradora. «¡Corre!», gritó Valeria. «Debemos irnos ahora». La prisa se apoderó del grupo, alejándose de la escena, pero a medida que se retiraban, los ojos de Alejandro se encontraron con Rosa, quienes estaban en una encrucijada. «¿Quiénes son? ¿Por qué están detrás de nosotras?». El nuevo giro de la historia hizo que cada decisión, cada paso, cada secreto revelado fuera crucial. La vida de Rosa y Sofía estaba tejiendo algo más grande, un legado que no esperaban, y la cordura de Alejandro se tambaleaba en el borde de lo desconocido. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, temiendo por sus vidas, Alejandro supo que todo había cambiado en un instante. No solo su mundo había sido sacudido, sino que las respuestas a preguntas que nunca supo que tenía estaban en el aire, a un suspiro de distancia. ¿Qué harían ahora? ¿Quién era realmente Valeria?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. La intriga y el miedo bailaban a su alrededor, listos para devorar lo que quedaba de su realidad. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, mezclándose con los gritos que inundaban la plaza. Valeria, Rosa y Sofía se encontraban atrapadas en un torbellino de confusión, mientras los hombres armados avanzaban, sus rostros ocultos por capuchas. Alejandro sentía cómo su corazón se aceleraba. Ese nudo en el estómago le decía que el peligro era inminente. «¡Vamos, corran!», gritó Valeria, tomando a Rosa del brazo. El instinto de supervivencia se desató. Las tres mujeres comenzaron a correr, atravesando la multitud en pánico. Cada grito resonaba con más intensidad, sembrando el caos. Pero entre el estruendo y la desesperación, una figura se acercó a ellos, la figura de un hombre alto y robusto, que se erguía como una torre frente a la salida. Alejandro sintió que su pecho se oprimía. No eran solo los hombres armados que los rodeaban, era algo más, algo que parecía girar a su alrededor. Era como si el tiempo se detuviera. «¡Detente!», gritó, pero sus palabras se perdieron en el eco del bullicio. De repente, un disparo resonó. El estruendo hizo que todos se congelaran por un instante, incluso los hombres encapuchados. El encapuchado que estaba en el suelo había sido el inicio, pero ahora el caos cobraba vida propia. La confusión se intensificaba y cada uno intentaba encontrar su camino en medio del caos. Rosa se giró buscando a su madre. «Valeria, ¿dónde estás?». Pero lo que vio la llenó de horror. Valeria, que había enfrentado a los hombres armados con valentía, se desvaneció de la vista, empujando a una de las figuras encapuchadas con un grito desgarrador, mientras otra la sujetaba. «¡Mamá!». El llanto de Rosa rasgó el aire. Su mirada se llenó de terror. Pero antes de que pudiera moverse, un grito resonó fuerte en medio del estruendo. «¡Tú no puedes escapar!». Era una voz familiar. Una revelación sacudió el pecho de Alejandro. No podía ser. ¿Era el padre? Un hombre que había desaparecido en su infancia, un recuerdo profundo del pasado que había intentado enterrar. Allí estaba, reviviendo memorias que preferiría olvidar. «Papá, ¿eres tú?», murmuró Alejandro,
mientras el impacto de la situación lo golpeaba como un mazo. La multitud se desvanecía y todo se volvía en ruido distante, mientras el mundo se centraba en ese único punto. Su padre, el hombre que había dejado una estela de ruinas a su paso. «Es hora de que conozcas la verdad, hijo», empezó a decir el hombre. Su voz era profunda y resonante. «Todo lo que creías saber sobre tu madre, sobre nuestra familia, era solo la superficie de una historia mucho más oscura». Las palabras le dieron vueltas a la cabeza de Alejandro. Mientras esto sucedía, las miradas se volvían hacia Valeria, constantemente siendo empujada hacia atrás por los hombres. «No permitas que apoderen de ti, Rosa. Eres más fuerte de lo que crees», gritó, su voz temblando pero llena de fervor. En ese momento de desesperación, Alejandro sintió que algo se precipitaba en su interior. El hombre encapuchado miró a Alejandro con desprecio. «Tu padre ha estado buscando la manera de silenciar a esta familia. Te ha manipulado y todo lo que creías tuyo ha sido una mentira». Con una batida de mano, un grupo de hombres se acercó. Todo se tornaba en un caos insoportable. Alejandro estaba atrapado entre su padre y la lucha de las mujeres. En la mente de todos, cada revelación parecía desenhebrar la narrativa que habían construido. La mirada de Rosa se tornó furiosa, no solo por temor, sino por el horror de darse cuenta de que su padre había traicionado a su madre. Era más que la batalla física, era un enfrentamiento emocional. «¿Por qué te ha sido tan fácil olvidarnos?», preguntó Rosa, su voz retumbando con indignación. La tensión se intensificó cuando de repente un disparo resonó de nuevo. Nadie lo vio venir. La figura encapuchada que atacaba a Valeria cayó de rodillas, dejando caer su arma. El caos se detuvo por un instante. Un silencio abrumador invadió la plaza. Y en ese momento, la verdadera traición se reveló. Valeria se giró, con una expresión de culpa. «Todo ha sido parte de un juego, Rosa. Tu padre, él no es quien crees». Alejandro sintió que el mundo se le desmoronaba. ¿Qué secretos habían mantenido en la oscuridad? La verdad empezaba a surgir, desgarrándonos, mientras sentía que su corazón caía en picada. Las relaciones que creía firmes empezaban a fracturarse. Todo parecía girar en espiral, y lo que era un simple día en la plaza, ahora se convertía en un campo de guerra emocional y física. Un giro desgarrador que dejaría a todos preguntándose, ¿era posible reconstruir lo que se había perdido? Sin embargo, el eco de un nuevo disparo resonó. Todo estaba a punto de cambiar una vez más, y la pregunta que remained en el aire era, ¿quién realmente era el enemigo? El estruendo del disparo resonó en el aire, y el caos se tornó aún más intenso. La gente gritaba, tratando de escapar, pero la atención de todos estaba fija en la figura caída del encapuchado. Rosa se giró, su corazón latiendo con la desesperación más profunda. ¿Qué había hecho Valeria? ¿Qué significaba todo esto? «Mamá, responde». La voz de Rosa estaba llena de angustia, pero Valeria se quedó paralizada, como si su mente estuviera corriendo en círculos. La tensión se había vuelto casi palpable. El momento había llegado a un punto crítico. Se podía sentir el miedo en el aire, una presión que era casi física. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. «Aléjate de ella, perro». Era un hombre robusto que entró en escena, su voz resonando. Su aspecto estaba marcado por cicatrices y heridas, y parecía emanaba una rabia casi animal. Alejandro dio un paso atrás, los recuerdos de su niñez regresando. El hombre se movió hacia Valeria, y en un instante la confusión se transformó. «¿Qué estás haciendo aquí, viejo? Lárgate de nuestras vidas». La voz de Valeria era una mezcla de ira y miedo. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La verdad
estaba revelándose a pasos agigantados. No solo estaba en medio de una pelea familiar, sino que se daba cuenta de que toda su vida estaba construida sobre mentiras. El hombre rió de manera burlona. «¿Te creías a salvo, Valeria? Nunca estarás a salvo». Sus palabras resonaron como un eco siniestro mientras avanzaba hacia ella. Alejandro pudo ver la desesperación arder en los ojos de su madre. Una figura emergió del humo del caos, y Alejandro apenas podía creer lo que veía. «¡Carlitos! ¿Eres tú? ¿Después de todo este tiempo?», gritó Valeria, su voz llena de incredulidad. Era su hermano, el tío que había estado perdido, supuestamente muerto en un conflicto que había destrozado a la familia. La revelación fue devastadora. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Todo lo que había aprendido, cada historia que conocía sobre su familia, se desmoronaba como un castillo de naipes. «No, ¿por qué no me dijiste que él estaba vivo?». Valeria estaba destrozada, y cada palabra parecía un golpe sordo. «Porque siempre estuviste tú en peligro», respondió Carlitos. Su tono sombrío. «Siempre lo estuviste. Ahora hay mucho más en juego de lo que imaginas». Como si esa última palabra hubiera activado una bomba. De repente, todo se tornó en una vertiginosa espiral de acciones. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Carlitos sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «He estado haciéndolo por ustedes. No entiendo por qué todo se volvió tan oscuro, pero ahora hay una última oportunidad. Cuando active esto, tendremos que irnos en segundos». La multitud se agolpaba a su alrededor. La adrenalina corría. ¿Era esta realmente la última oportunidad? De repente, el destello del dispositivo iluminó la plaza, y un grito resonó de nuevo. Un grupo de hombres armados, hasta entonces ocultos, emergió de la oscuridad. Sus rostros, fríos como piedra. «¡Desgraciado! ¿Creías que podrías escapar?», gritaron, rodeándolos. La tensión escaló. Alejandro sintió el sudor correr por su frente y podía escuchar su corazón latiendo agitado. En un giro inesperado, Valeria respiró hondo. «¡Rosa! ¡Sofía!». Las palabras surgieron de su boca, un llamado a la acción. Pero cuando las chicas estaban listas para moverse, Alejandro sintió que todo se interrumpía. ¿Tendrían que separarse? ¿Sería el final de todo? «No abran el dispositivo, Carlitos, por favor». Pero ya era tarde. Con un clic, el dispositivo emitió un rayo de luz cegadora, cubriendo la plaza en un resplandor brillante. Los hombres armados se paralizaron, su rostro lleno de confusión y horror. Cuando el deslumbrante destello se desvaneció, todo parecía tranquilo, como si el tiempo hubiera detenido su marcha. Pero fue un engaño. En un instante el caos se transformó en un silencio mortal, y las miradas de todos se volvieron hacia Alejandro. «¿Qué hiciste?», murmuró Rosa, el miedo en su voz. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la comprensión se apoderaba de él. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre Valeria, sobre su propia identidad, estaba a punto de explotar. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar de una manera aterradora, y aún no resolvía lo peor de todo. El eco de una voz familiar resonaba en su cabeza. «Eres parte del juego, hijo. Siempre lo fuiste». La plaza, ahora, bajo la presión del suspense, se convirtió en un campo de batalla emocional. La transformación que había comenzado hace tanto tiempo estaba tomando su curso, y cada uno de ellos tenía que enfrentar la realidad cruda de sus vidas. «¿Quién soy realmente?», se preguntó Alejandro, mientras la confusión y el pánico comenzaban a asirse de su mente. La mirada de Rosa era una mezcla de terror y determinación. No podía ser un simple accidente. El juego estaba lejos de terminar, y el giro impactante que acababa de descubrir dejaría una marca en todos ellos que nunca olvidarían. El estruendo del disparo dejó a todos en la plaza en estado de shock.
Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, cada latido sonando como un tambor de guerra en su pecho. Era un momento cargado de tensión, en el que los secretos y las verdades ocultas comenzaban a desvelarse ante ellos. Rosa miraba a su madre, Valeria, con ojos llenos de incredulidad. «¿Qué hiciste? ¿Por qué?» Sus palabras se deslizaban temblorosas entre sus labios. Pero Valeria solo podía parpadear, perdida entre el caos que estaban viviendo. La plaza, antes llena de colores y risas, ahora era un campo de batalla, un lugar de desesperación. Los hombres encapuchados retrocedieron, desconcertados, mientras el hombre que había caído de rodillas, su mirada llena de furia y dolor, intentaba entender lo que había sucedido. Todo el mundo se preguntaba, «¿Qué fue eso? Alejandro, mira», Rosa gritó con voz aguda, señalando hacia el cuerpo del encapuchado. Sus ropas comenzaban a encenderse lentamente, un fuego crepitante que se convertía en una llamarada brillante. «¡El dispositivo!», exclamó Valeria, dándose cuenta de que radiaba un brillo extraño. Era como si el hombre cargara con una bomba en su chaqueta justo en el momento más crítico. Un segundo después, el caos cobró vida. Un destello cegador iluminó la plaza y una onda expansiva de energía recorrió el aire, empujando a todos hacia atrás. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El mundo giraba a su alrededor y lo único que podía hacer era gritar, «¡Cúbranse!». Y entonces todo estalló. Fue de un poder devastador. Los gritos mezclados con el sonido del metal retorciéndose resonaron por doquier. La gente caía, algunos protegiéndose, otros tratando de encontrar una salida. La plaza, que antes era un lugar de encuentro, se convirtió en un infierno de fuego y humo. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Alejandro se irguió, su respiración entrecortada y su mente en un torbellino. Miró a su alrededor, aturdido. La escena que lo rodeaba era caótica. Rosa, Valeria y Sofía estaban en el suelo. La confusión dominaba sus gestos. Fue en ese momento que un grito desgarrador hizo eco a su lado. Un hombre apareció de entre las sombras, erguido y fuerte. «No puedo creer que nos hayamos encontrado aquí». Su voz era familiar. Alejandro se dio cuenta, horrorizado, de quién era. Papá. Su padre, un espectro del pasado que había deseado olvidar, ahora estaba a la vista. Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Lo que había creído perdido estaba de regreso, y la revelación era más dolorosa de lo que jamás habría imaginado. «Tú eres el verdadero traidor», gritó Valeria, su rostro lleno de dolor y rencor. «Por tu culpa hemos estado en peligro todo este tiempo». Pero su padre levantó la mano, como si quisiera detener las palabras. «No entiendo», dijo él, su voz temblando. «No eran solo ellos. También yo. He estado intentando protegerte, hijo». El estruendo de la explosión aún retumbaba en el aire. Alejandro se sentía atrapado entre el dolor de su madre y la confusión que emanaba de su padre. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que su vida estuviera construida sobre traiciones y secretos inconfesables? «No tienes derecho a hablar de protección. Nos dejaste», gritó Rosa, su voz cortando el aire. «Te creímos muerto». La ira y la tristeza se mezclaban en cada palabra. El instante era desgarrador. La última ilusión de una vida unida se desvanecía. Cuanto más Alejandro miraba a su padre, más se daba cuenta de que el pasado nunca se había ido. Cada decisión, cada historia de su infancia estaba llena de sombras. Pero el verdadero golpe vendría a continuación. Este dispositivo no solo era una bomba, susurró Carlitos, el tío que había aparecido antes.
sus palabras temblorosas. Era el camino para liberar a todos aquellos que él había manipulado, a todas las familias que él había despojado. Un silencio repentino invadió la plaza al entender lo que estaba diciendo. «¿Liberar?», repitió Valeria, su voz temblorosa. «¿Qué significa eso?». Pero antes de que pudiera responder, la plaza comenzó a temblar nuevamente. Una luz oscura empezó a emanar del cuerpo del encapuchado caído, cada vez más intensa. La tensión aumentaba, se sentía en el aire, como si todo estuviera a punto de romperse. «No hay tiempo, tienen que irse», Carlitos gritó, mientras la plaza se iluminaba con un brillo imposible de ignorar. La confusión se convirtió en terror. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. El dispositivo, o lo que quedaba de él, estaba a punto de transformar todo lo que conocían. La verdad se desnudaba ante ellos, revelando secretos que jamás pensaron que estaban escondidos en su familia. El final no era un final, y una nueva trama giraba, dejando a todos en la cuerda floja. ¿Qué harían ahora? ¿Era ese el instante en que sus vidas cambiarían para siempre? El estruendo de la explosión aún resonaba en el aire, y mientras el caos se disipaba lentamente, Alejandro miraba atónito a su padre, el hombre que había deseado olvidar, pero que ahora parecía ser el centro de todo. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo cómo el miedo lo invadía. Rosa se aferró a Sofía, su hermana, mientras Valeria intentaba recuperar la compostura. «Tenemos que salir de aquí», exclamó, mirando a su alrededor, buscando una salida entre la neblina y los escombros. Pero la mirada de Rosa estaba fija en su padre, que parecía más un extraño que nunca. «¿Por qué ahora? ¿Por qué apareces justo cuando todo se desmorona?». Su padre, con lágrimas en los ojos, respondió: «Porque no tengo más opción. Siempre quise protegerte, pero tomé decisiones equivocadas. El encapuchado era solo una pieza en este juego, y debía sacarles de esto. Debo intentar». «No te creo», interrumpió Rosa, su voz llena de rabia. «Te fuiste, nos dejaste. ¿Ahora pretendes solucionar las cosas con palabras vacías?». Mientras la tensión en el aire aumentaba, Carlitos, el tío que había emergido de las sombras, gritó con urgencia: «No hay tiempo para esto, debemos irnos. Ellos vendrán». La plaza comenzaba a temblar de nuevo. Un grupo de hombres con armas se acercaba, sus miradas fijas en el núcleo de la confusión. Era un atisbo del pasado oscuro que invadía la vida de la familia. Sin más tiempo que perder, Alejandro sintió que el instinto de sobrevivir tomaba el control. «¡Corran!», gritó, tomando la mano de Rosa. Valeria y Sofía siguieron, el peligro pisándoles los talones. La multitud se deshacía en pánico, pero ellos avanzaban, intentando mantener la calma en medio del caos. Un ruido ensordecedor resonó detrás de ellos, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Alejandro se dio la vuelta y vio a su padre detenerse, enfrentando a los hombres armados. «No dejaré que hagan daño a mi familia», dijo con una voz firme que resonó en medio del estruendo de alarmas. «¡Papá, no!», gritó Alejandro, mientras el corazón le latía con fuerza. Pero no había tiempo para dudar. El instinto le empujó a escapar. Justo cuando alcanzaron la salida de la plaza, una poderosa explosión volvió a sacudir el lugar, haciéndolos caer al suelo. El aire se llenó de humo y gritos. Cuando Alejandro finalmente se levantó, buscó a su familia entre la confusión. Rosa estaba con Valeria, y Sofía junto a ellas, horrorizadas. Preguntó, la preocupación y el alivio mezclándose en su pecho. Las miradas se cruzaron. Un momento de silencio pesado entre ellos. «Estamos bien, solo debemos escapar, ahora», dijo Rosa, su voz un susurro lleno de determinación.
Mientras avanzaban, las luces de las patrullas se acercaban, iluminando la escena como un recordatorio escalofriante de lo que había estado en juego. Con cada paso que daban hacia la seguridad, Alejandro sintió que la historia de su familia estaba al fin tomando un nuevo curso. Las sombras del pasado querían atraparlos, pero eran más fuertes. Finalmente, llegaron a un lugar seguro, escondidos entre calles estrechas. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la realidad de todo lo que había ocurrido. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía, su voz temblando. «¿Podremos realmente escapar de esto?». Alejandro miró a su familia. «Juntos, siempre juntos, debemos enfrentar la verdad y reconstruirlo todo desde cero». A medida que se aferraban a la esperanza, la sensación de unidad les envolvía como un abrigo caliente en medio de la tormenta. Fue entonces cuando, a lo lejos, una figura conocida apareció ante ellos. Era Carlitos, su tío, con el rostro serio. «Hay mucho más por hacer. Aún hay quienes nos buscarán. Pero juntos tenemos poder. Ustedes son mi familia, y hay una verdad más grande que ni ustedes ni yo conocemos». Los ojos de Alejandro brillaron al escuchar la palabra familia. Se habían pasado por tanto. Merecían saber lo que estaba oculto. En ese momento, el murmullo de esperanza comenzó a formar la historia que habían desvinculado. Pero la verdad quedó suspendida en el aire, esperando ser desenterrada. Y mientras se alejaban, alejándose de la confusión y el horror, la conexión entre ellos se fortalecía, dejando ver que ningún secreto podría separarlos otra vez. Pero aún quedaba un misterio por resolver. ¿Cuál sería el próximo desafío que enfrentarían? ¿Y qué antecedentes oscuros aún les aguardaban? ¿Y tú, estás listo para la próxima aventura? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que se avecinan. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.